Eribulin is now well established as one of our key chemotherapy drugs for the treatment of women with metastatic breast cancer. The data that we're seeing from the laboratory suggests that in addition to its well-established antimitotic effect, there may be antimetastatic and other biological effects above and beyond those which we see with other chemotherapy drugs. We have had the opportunity to work with Eribulin from the very beginning. We participated in some of the most important trials, and I'm proud of saying that I was the opportunity to be the co-primary investigator with Chris Twelves in the EMBRACE trial, which was the pivotal trial for developing Eribulin in the late-line setting. When we think about endpoints in clinical trials, we look sometimes at response rates, sometimes at progression-free survival. But I think for me, and I think for when we talk to our patients, the key thing for them is that they want to live longer and they want to live better. So I think that overall survival should be a primary endpoint, specifically in the second line or beyond. But of course, it's very difficult to reach. It's not easy to observe an improvement in survival because of different issues. There are two other clinical trials in the same setting as Eribulin. One of them with vinflunin and one of them with irinotecan pigol. Both trials demonstrated that these two compounds had the same progression-free survival than the control arm. However, none of these agents, also in the late line or very late line, demonstrated an improvement in survival. So it might explain that just adding another active agent is not enough to improve survival. For patients with breast cancer, the danger comes from the local invasion of their cancer, but in particular the metastatic spread of their disease. And we're starting now to understand some of the mechanisms that underlie metastasis. And one of those mechanisms appears to relate to the abnormal tumour vasculature, which leads to areas of hypoxia within tumour that has long been known to be a mechanism for resistance to chemotherapy and radiotherapy. And part of that resistance may be a change of the phenotype from the so-called epithelial phenotype to the more aggressive mesenchymal phenotype. I think that the Eribulin has different mechanisms of action, and altogether should be taken into account to explain the improvement in survival. So, of course, it is an antimicrotubule agent, no question, no doubt, and it is very important indeed. But it has at least other three interesting mechanisms of action. The anti-angiogenic properties, in a different way as other anti-angiogenic agents, such as, for example, bevacizumab. Second, it has a very interesting mechanism of action, decreasing the capacity of the tumor cells to migrate and to induce metastasis. And finally, it can transform the epithelial mesenchymal transition phenotype into the mesenchymal epithelial transition phenotype. And we know that this phenotype is much less aggressive. So I think that this might explain very nicely the capacity to improve survival. The tumour vasculature has been of interest for some years now as a potential target in cancer therapeutics, either in the form of agents directed against VEGF or indeed vascular disrupting agents. What we may be seeing with Eribulin, though, is a much broader effect causing vascular remodelling, which will have a much wider impact on the tumour environment. We're now starting to see some intriguing results from preclinical experiments in breast cancer models, and one of those is shown here. On the left-hand part of the slide, we can see a breast cancer xenograft implanted in a rodent model, and the tumour is well perfused on the outside and poorly perfused on the inside, and that's been demonstrated with dynamic contrast-enhanced MRI. On the right-hand panel, we see the results after treatment with Eribulin. The first thing we can see is that there's been a conventional response to Eribulin, with the tumour being smaller. But in addition to that, we can now see that the whole of that residual tumour mass is now better vascularized. Whereas on the left, the centre of the tumour is dark. Now on the right, after treatment with Eribulin, the centre of the tumour is coloured. Looking at a different model, we can look at the histology, and we can see two panels. These show the blood vessels with the red staining, and you can see that the panel on the right there are more of the blood vessels staining red in the animals treated with Eribulin than on the left, which is the tumours in the control animals. We can see that the vessel density is significantly higher in the tumours where the animals have been treated with Eribulin compared to the control animals.
And finally, in the control panel, the vessels are shown in red, surrounded by well-perfused areas, staining blue, but with areas of green, which represents the areas of hypoxia. And if we then look at the animals which have been treated with eribulin, those areas of hypoxia have been eliminated. So what we can see is that treatment with eribulin increases the number of blood vessels within the tumour, and that reduces the areas of hypoxia. We've got some very interesting results looking at how eribulin can affect this epithelial mesenchymal transition. On the left-hand part of the image here, we can see that there are a number of cells. These are the control cells, and they're growing in this rather chaotic manner. The other panels show cells that have been exposed to eribulin at increasing concentrations. And these cells show a more organised form of growth, a better differentiated appearance, so there's been a change in the phenotype to this more epithelial form. At a molecular level, this is reflected in an upregulation of genes associated with the epithelial phenotype shown at the top here, and a downregulation in those genes associated with the mesenchymal phenotype. We can look at this also in the MX1 xenografts. And if we look at a marker of the epithelial phenotype, such as E-cadherin, this is low in the control tumours, but rises with treatment with eribulin. And by contrast, the two markers of the mesenchymal phenotype, that is the N-cadherin and the ZEB1, these are high in the control tumours, and these fall when the tumours are treated with eribulin. For the first time, we have conducted a very interesting clinical trial in the neoadjuvant setting, which has shown to eribulin can transform the aggressiveness of the tumors. In San Antonio 2015, we presented the data of the hormone receptor positive HER2 negative cohort. I think it was very interesting to observe that almost 45% of patients changed from luminal B tumors into luminal A tumors. So I think that this is the first time we have demonstrated with eribulin the data from preclinical models into the clinical setting. So the change in the behavior of the tumor cells we observed in the preclinical models, in tumor cells and in xenografts, now it might be explained based on this data. We have observed that luminal B tumors, at least some of them, can be changed into the luminal A tumors. And it clearly means that the behavior, the aggressiveness, the capacity these tumors might have to develop metastasis is different. So far we've focused mainly on the epithelial mesenchymal transition, but remodeling of the tumour vasculature may have other effects. For example, there could be increased delivery of other cytotoxics given alongside eribulin. Again, we have preclinical data to support this in the form of xenograft experiments. The blue line represents the control animals with growth of the xenografts. The green line represents animals treated with paclitaxel followed by eribulin, and clearly there is an effect on tumour shrinkage. But there's a much more dramatic effect when the same drugs are given but in the reverse sequence, with the eribulin followed by the paclitaxel. And this apparent interaction or synergism may be due to improved delivery of the paclitaxel resulting from the remodeling of the vasculature by eribulin. So demonstration of the sequence has not only been done with paclitaxel, also we have very interesting data with CAPE, which were presented in 2014, demonstrate again that after eribulin, capecitabine has very interesting activity. Again, in xenografts, much more interesting than when capecitabine was used from the very beginning. So it makes us thinking about eribulin as a potentiate of sequential chemotherapeutic agents in patients with metastatic breast cancer. These new biological effects that are emerging from the laboratory suggest that we may need to look again at how we use eribulin. And they certainly suggest that we may be better using eribulin earlier in the natural history of the disease in women with metastatic breast cancer. So I think that it is very well known, the activity of eribulin in metastatic breast cancer. So I think that the EMBRACE trial is a very important trial for the clinical management of patients. And, all medical oncologists
who deal with patients with metastatic breast cancer know about eribulin, know about the overall survival data, and know that this agent should be used in the clinical practice. So I think that if we combine the data in the preclinical setting with the data in the clinical setting, and we put all together, we clearly know, we clearly demonstrate, we clearly take into account that eribulin should be an agent to be used in the second or third line in patients with metastatic breast cancer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos, todas estén muy bien de salud con esta pandemia que vino a transformar todas nuestras vidas. Bienvenidos a esta sesión virtual en donde se hablará acerca del manejo del cáncer de mama HER2 negativo a nivel institucional, es decir, en nuestro mundo real, en nuestra vida diaria y con los recursos con los que contamos. Voy a iniciar presentando a nuestros ponentes. Después de mi presentación, que yo me voy a autopresentar, el doctor Vicente Valero nos va a exponer su ponencia de la importancia de la supervivencia global en la decisión del tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 negativo después de la falla en traciclinas y taxanos. El doctor Valero realmente no necesita presentación. Todos los que nos están escuchando y viendo saben perfectamente quién es el doctor Valero. Solo para recordar un poquito, el doctor Valero, oncólogo médico experto en cáncer de mama, está en el MD Anderson desde 1991 y dentro de sus publicaciones se incluyen 150 artículos, 13 capítulos de libro, 100 abstractos y agrego participante muy activo y con ese apoyo incondicional que siempre nos ha dado para la elaboración del consenso mexicano sobre el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama. Se lo hemos agradecido. Actualmente es el director clínico del Departamento de Oncología Médica del Cáncer de Mama. Una vez que termine el doctor Valero, la doctora Patricia Cortés, también muy conocida por todos ustedes, oncóloga médica, quien realizó su especialidad en el Instituto Nacional de Cancerología y actualmente ella es médico adscrito de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Ha participado en varios consensos relacionados particularmente con el área de ginecología, miembro de diferentes, entre muchas otras. Nos tardaríamos muchísimo en leer los currículum de nuestros ambos ponentes. La doctora Cortés nos va a presentar la experiencia clínica en el tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 negativo en el ISSSTE, particularmente presentando un caso clínico. Sin más, pues iniciaremos con mi charla, me autopresento. Ustedes saben, soy la doctora Guadalupe Cervantes, la jefa de servicio de Oncología Médica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, Hospital. Por favor, sin mi charla, si son... Muy bien. Bien, pues yo les voy a hablar del panorama actual del cáncer de mama metastásico en las instituciones públicas en México en esta época tan difícil de COVID-19. Particularmente me voy a referir al ISSSTE, de todas las instituciones, particularmente al Hospital 20 de Noviembre. La siguiente, por favor. Mis conflictos de interés. Problemas de salud tan serio como es cáncer de mama aquí en México, como el cáncer más frecuente y el que más mata a nuestras mujeres mexicanas. Bueno, eso es indudable que ustedes perfectamente lo saben. El manejo
de cáncer de mama metastásico es muy complejo. Estamos hablando de varias enfermedades con evolución, pronóstico, tratamientos totalmente diferentes. Muy particularmente en estos últimos años en que hemos tenido tantos nuevos medicamentos para todos estos fenotipos, lo que ha dado lugar a nuevos paradigmas de tratamiento en todos estos subtipos del cáncer de mama. Sin olvidar, por supuesto, y que sigue teniendo fundamental la quimioterapia con todos estos medicamentos y dentro de ellos, bueno, de lo que más adelante también se va a hablar, como es eribulina, que ya escucharon ustedes en el video anterior. Hay expertos, muchísimos expertos en el manejo del cáncer de mama, ¿sí? Pero ahora ya no solamente es el cáncer de mama como tal, sino también ahora tenemos que pelear, tratar COVID-19. Realmente, y no es tanto el saber tratar, porque tenemos muchos especialistas ya para el manejo de este tipo de pacientes, sino más bien es cómo vamos a evitar que nuestros pacientes se vayan a infectar por COVID. Ese es el objetivo fundamental en nuestras instituciones. Y bien, pues vamos a este puntito, cómo es nuestra República Mexicana, con qué contamos. Y recordar, ¿sí? El PIB que se invierte en nuestro país. Pues resulta que es el 5.8%. Y es el tercer país de inversión más baja. ¿Sí? Esta gráfica está dada, creo que es del 2016, cuando la OECD recomienda que sea el 9%, pues muy lejano, ¿no? Y un equilibrio entre lo público y lo privado. Se supone que en 2000 PIB aumentó un 6.2%, aumentó un poquitito, eso nos dijeron al menos nuestras autoridades, ¿sí? Pero realmente será esto, y aún así, con este 6.2%, pues muy lejano a ese mínimo 9% que nos recomiendan. Y esta es la respuesta, con todo lo que dije anteriormente, la respuesta de esta gráfica, ¿sí? En donde encuesta a varios médicos de qué porcentaje de médicos opinaban que estábamos bien, teníamos la infraestructura adecuada para poder atender esta pandemia del coronavirus. Y resulta que la última encuesta, que fue en mayo, pues en México solamente fue un porcentaje del 18% que contestó que sí estábamos bien como para vencer, para poder a los pacientes que teníamos estructura. Imagínense, yo creo que si se hiciera esta encuesta actualmente, pues sería a lo mejor por ahí, igual 20, 25%, porque pues todavía no tenemos la infraestructura adecuada para esta situación. ¿Cuáles son las comorbilidades que más acompañan de los pacientes que fallecen por COVID? Bueno, tenemos estas barras que son impresionantes, ¿no? Las tres primeras: diabetes y obesidad. Y como vemos, aquí no aparece cáncer, a diferencia de Italia, que en Italia 20% de los pacientes que fallecieron por COVID-19 tuvieron cáncer, ¿sí? Un porcentaje pues muy alto, a diferencia de nuestro país. ¿Será porque en nuestro país la obesidad o el sobrepeso es en más del 70% de nuestra población? Y la obesidad pues es la mamá también de la hipertensión y de la diabetes. Entonces, bueno, este es un punto también muy recalcar. La siguiente. Ya no está pasando. Ok. Y bien, pues, ¿cómo ven? Que es la anterior, por favor. La anterior.
nuestro, prácticamente de la noche a la mañana nos dijeron Centro Médico Nacional 20 de noviembre, junto con otros 36, están pasando, las están pasando muy rápido. Son las dos anteriores, por favor. La siguiente. La siguiente. Nuevamente la siguiente, por favor. No sé qué está pasando. La siguiente, por favor. Aquí la dejamos, por favor. Ahí déjenla, por favor. ¿Sí? Bien. Entonces, de la noche a la mañana nos dijeron, ya, Centro Médico Nacional 20 de noviembre se convierte en un hospital COVID junto con otros 30 del ISSSTE. De inicio, nuestro hospital iba a ser COVID totalmente, Centro Médico Nacional 20 de noviembre, COVID al 100%, ¿sí? Afortunadamente, y con el apoyo de nuestras autoridades, se quedó el servicio de oncología en todas sus subespecialidades y el servicio de hematología, tanto a nivel de hospitalización como de consulta externa. El resto de especialidades, no. Se fueron a otro lado, de hecho los residentes estuvieron trabajando en todas las áreas de COVID. La siguiente, por favor. Bien. Y entonces, pues también casi de la noche a la mañana teníamos que hacer nuestros procedimientos de oncología médica. ¿Y qué teníamos que ver? ¿Qué teníamos que cuidar con nuestros pacientes? En primer lugar, ¿qué beneficio íbamos a dar a nuestros pacientes de nuestros tratamientos con respecto a supervivencia libre de enfermedad, de progresión, al punto tan importante, que no progresara su enfermedad, pero a la vez con este equilibrio de que nuestros pacientes, qué riesgo de infección tenían, tomando en cuenta su edad, comorbilidades, la exposición al virus, tanto de paciente, familiar, de todo el equipo médico y de todo el equipo paramédico. La siguiente, por favor. Y bueno, es así como platicamos el servicio y lo primero comentamos. No vamos a cancelar las consultas, ¿sí? Una que otra ahí que tuvimos que hablar por teléfono, pacientes en vigilancia, y más que cancelar, se diferían las consultas. Entonces, los pacientes acudieron a sus citas que ya tenían programadas y cada médico adscrito determinó cuándo iba a ver al paciente. Por ejemplo, pacientes que tenían tratamientos orales de tipo adyuvante o las vigilancias, pues se podían diferir las citas a 4, a 6 meses, acudía el familiar por su receta y de esta manera se disminuye todo este riesgo de infección paciente, familiar, médico. No era lo mismo con los tratamientos orales paliativos, que hay de tratamientos orales a tratamientos orales. Es lo mismo una paciente con un cáncer de mama metastásico que estaba recibiendo hormonoterapia, por ejemplo, fulvestrana, anastrozol, letrozol, exemestane, que los podíamos citar cada 2, cada 3, hasta cada 4 meses si su enfermedad estaba estable, si no, a ver si ya teníamos pacientes ya que tienen años, ¿no? Hasta de tratamientos que estuvieran recibiendo inhibidores de ciclinas, que sabemos que causan neutropenia, everolimus como inmunosupresor. Entonces hay de tratamientos orales a tratamientos orales. Tratar de disminuir los tratamientos internados, cuando fuera posible, cambiar nuestros esquemas semanales a trisemanales, procurando que las infusiones fueran infusiones cortas y no tenerlos ahí a los pacientes por tiempos muy prolongados, y también cuando fuera la quimioterapia oral con factores estimulantes de colonias, acompañantes solamente en caso indispensable, de igual manera la exploración física cuando ésta fuera indispensable. Se hicieron flujogramas, ya cuando ya se convierte en hospital COVID, en estos flujogramas, tanto para los pacientes con sospecha de COVID
de la consulta externa, como también del área de hospitalización. Por favor. La siguiente. Bueno, son flujogramas muy complicados y que no los vamos a explicar. Vean nuestra sala de espera que está en el cuadrito de arriba, en medio, ¿sí? Actualmente son muy poquitos, ¿sí? Algunos con familiar, la mayoría sin familiar, poquitos pacientes, a diferencia de antes de COVID que estaba, pues sí, al revés, estaba llenísimo. Ahora la sala de espera, como lo vemos del lado derecho de su pantalla, que es prácticamente la calle en donde están esperando familiares, pacientes para ingresar o para surtir sus recetas. Entonces, procurando, sí, esta sana distancia y, bueno, todo nuestro personal de enfermería y personal médico más o menos bien protegido. Y lo que nos faltaba son nuestras conclusiones y más que conclusiones, como lo comenté, son observaciones de mi parte. Definitivamente esta pandemia nos cambió radicalmente nuestra manera de vida. Estamos viviendo esta coyuntura histórica de después de COVID. Estamos adquiriendo otros conocimientos de nuestro habitual espectro oncológico, ahora con esta pandemia. Tenemos limitantes todavía en nuestro país muy importantes, pruebas, equipo, personal especializado para el manejo de COVID, como también lo comenté anteriormente, bueno, pues las guardias las hacen médicos de neurología, de dermatología, incluso de oncología médica, quirúrgica, los residentes de antes de COVID teníamos una crisis económica que nos estaba limitando recursos para los tratamientos antineoplásicos, muy particularmente en algunas otras instituciones, y bueno, ahora un porcentaje de estos recursos se va para todos los pacientes COVID. Claro, de lo positivo es el mayor uso de esta tecnología, esta utilización de estas herramientas digitales. Estamos cambiando la manera de comunicar con la vida, pues es igual. Estamos en comunicación, aquí lo pongo con signos de interrogación, gracias a todas estas herramientas tecnológicas, es mínima, todavía no, y paciente para su información, es paciente para el médico, paciente para el estado, en oncología, en el área de sí, en el área de hospitalización, los pacientes hospitalizados, no hay cita, lo importante, la prevención de casos. Gente, por favor, y con esta última transparencia, que si me hacen el favor de verla, quiero terminar. Esta es una frase, no la veo, pero bueno, es una frase de Alejandro Magno que tras este cuadrito que tenemos de la vacuna, bueno, la frase de Alejandro que dice, duda de uno solo de nosotros, depende el futuro de todos nosotros. Y creo que nada más ad hoc para esta pandemia. Y ojalá que pronto ya contemos con una vacuna, que aquí seguramente Vicente sabe más de esto, a ver cuándo ya podemos gozar de una vacuna eficaz. Y con esto termino y bueno, nuevamente le doy la palabra al doctor Valero. Por favor, doctor Valero, ya, si nos puede su presentación. Bueno, Guadalupe, gracias por la introducción y pues obviamente estamos ahorita viendo que pues a pesar de que tenemos bastante tecnología, siempre nos vamos a encontrar con retos como esta noche. No sé si me escuchan todos y están viendo la pantalla. Sí, perfectamente. Muy bien, pues bueno, la pandemia nos impacta a todos. Por ejemplo, aquí en el hospital de nosotros
en la primera fase teníamos un número de hospitalizaciones alrededor relacionados a casos de cáncer con la infección de corona-19 de alrededor de unos 15 pacientes. En la segunda vuelta, que ya vamos mejorando recientemente en las últimas 2 semanas, llegamos a ser casi alcanzando los 50 pacientes con la infección que requieren hospitalización y tienen pacientes con cáncer. Un reto para todos nosotros, sobre todo en los países de México, Estados Unidos. Estamos viendo qué está pasando también en Brasil e India, ¿no? Ahorita y pues desde el punto de vista de la vacuna, pues ya hemos visto los primeros detalles de los estudios de fase 1 y ya viendo algo de seguridad y algo de inmunidad en los estudios de fase 2 y pues ya arrancaron varias de las vacunas en etapa 3 o fase 3 que nosotros como oncólogos estamos bastante familiarizados. Lo que vamos a cubrir hoy es el tema de cómo manejamos a nuestros pacientes con cáncer de mama avanzado. Y básicamente aquí pueden ver la diapositiva que pueden ver mi conflicto de interés con la presentación de hoy. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad avanzada. Pueden ver aquí los agentes que han aumentado, han impactado en la sobrevida global, que es básicamente la meta más importante en pacientes con enfermedad avanzada. Y vamos a tratar de concluir cuál es la aplicación de terapias que pueden aumentar la sobrevida al receptor de estrógeno que no tienen expresión de AR2 pero resistentes a hormonoterapia y terapia blanco y quimioterapia es el siguiente paso y los pacientes con triple negativo. Les comentaba al principio de mi presentación, antes de que tuviéramos problemas técnicos, que pues perdemos más de 500 000 de mujeres anualmente en cáncer de mama, ¿verdad? Obviamente, y esto pues puede impactar de una manera importante con la pandemia por la aplicación de recursos médicos como lo detalló Guadalupe hace unos minutos y los retos que tenemos en los diferentes países, incluyendo los pacientes en los países como Estados Unidos, y cómo podemos manejar nuestros pacientes con etapas tempranas y al mismo tiempo en los pacientes con enfermedad avanzada, en que la meta es mejorar la calidad de vida. Una de las referencias muy importantes las pueden ver aquí abajo en la diapositiva número 2. Es un consenso, un comité que se formó por ASCO para tratar de identificar cuáles serían los objetivos primarios dependiendo de los subtipos de cáncer y dependiendo en el estado que se encuentre el paciente en su cuadro clínico de enfermedad avanzada. Por ejemplo, tenemos, como ven aquí remarcado en la primera frase, vemos que la sobrevida global siempre ha sido pues el objetivo primario de todos nosotros como oncólogos, pero en ciertos pacientes que tienen una sobrevida muy prolongada, el impacto en sobrevida global de los tratamientos tempranos potencialmente se va diluyendo por los tratamientos subsecuentes, como lo pueden ver en la diapositiva arriba, triple negativo versus el paciente con receptor de estrógeno positivo que puede alcanzar muchas líneas de tratamiento hasta más allá de 7, van comparando con el triple negativo que después de fallar la primera línea o hasta en la primera línea la expectativa de vida y el tiempo a la progresión son bastante pobres, ¿no? Entonces el comité de ASCO con esta publicación recomienda que dependiendo, por ejemplo, en triple negativo, que tiene un tiempo a la progresión corto en tratamientos subsecuentes, pues el objetivo primario debe seguir siendo la sobrevida global. En cambio, acá sería en el otro grupo de una proliferación lenta, pudiéramos
pensar que el tiempo a la progresión sería aceptable. ¿Cuáles son los agentes que han cambiado la historia natural de la enfermedad y aumentando la sobrevida global? Rápidamente, esto está bastante presentado anteriormente y publicado, y nada más voy a hacer hincapié rápidamente en varias terapias que pueden tener aplicación. En este caso, receptor de estrógeno positivo sin sobreexpresión de HER2 en la mayoría de los pacientes, y hemos visto un cambio importante en los últimos 8 años, casi 10 años, en la incorporación de diferentes terapias de blanco y tratamientos, combinaciones de tratamientos hormonales que han impactado la sobrevida global. Una de ellas es, si ustedes no recuerdan, es un estudio que se publicó hace más de 20 años, que es la introducción de goserelina con tamoxifeno, un estudio pequeño de los Países Bajos en Europa, aumentando la sobrevida global, y luego ha habido varios recientemente con la introducción de la inhibidores de ciclinas. Como pueden ver aquí, tenemos la primera diapositiva. Tenemos que la combinación de dos tratamientos hormonales sobre uno, en este caso anastrozol, hay un aumento importante en la sobrevida global en un estudio que se publicó por segunda vez en el New England Journal of Medicine, añadiendo fulvestrant a anastrozol, sobre todo en aquellas instituciones que tienen estos dos fármacos y no tienen inhibidores de ciclina. Esto debe ser un tratamiento estándar hoy en día. Viene la introducción de los inhibidores de ciclinas y hay dos estudios con ribociclib. Les presento uno que en pacientes premenopáusicas, que se publicó en el New England Journal of Medicine, viendo que hay un aumento en la sobrevida global al añadir ribociclib a tamoxifeno, inhibidores de la aromatasa, por la interacción que hay entre aumentando la prolongación del intervalo QT. No está recomendado en combinación con tamoxifeno, pero con inhibidores de aromatasa y fulvestrant. Y luego viene confirmando otro inhibidor de las ciclinas, que en este caso es abemaciclib, y con fulvestrant aumentando, se presenta en el Journal of Clinical Oncology, aumentando la sobrevida global. HER2 positivo, amplificado, sobreexpresado, como le quieran llamar, representa 20% de los pacientes, y ha cambiado la historia natural de la enfermedad con la introducción de varios compuestos, incluyendo en primera línea. En este caso, inicialmente con la introducción de trastuzumab en 1998 y subsecuentemente en pertuzumab, vemos un aumento en la sobrevida bastante importante, alcanzando pacientes a vivir más de 5 años cuando se introduce pertuzumab, trastuzumab a quimioterapia, comparando con un anticuerpo con quimioterapia. En pacientes resistentes a quimioterapia y al mismo tiempo a trastuzumab, vemos la introducción de adotrastuzumab, TDM1, que aumenta la sobrevida global en segunda y en tercera línea. Y finalmente la publicación de una de mis compañeras, la doctora Mortry y Gabriel Ortovalle, en el que se introduce tucatinib, un inhibidor de la tirosina sinasa afectando HER2 solamente, con una muy buena tolerancia, aumentando la sobrevida global, incluyendo aquellos pacientes con metástasis cerebrales. Y por último, en pacientes con triple negativo, ¿verdad? Tenemos que vemos que representan entre 15 al 20% de los pacientes, tienen una tendencia a tener una progresión rápida después de desarrollar enfermedad metastásica, y hemos visto el primer agente que no es quimioterapia que se introduce en el tratamiento de los pacientes que tienen la expresión de PDL1 al añadir nab-paclitaxel y atezolizumab, no solamente aumentando el tiempo de la progresión como en esta diapositiva, pero como se presentó recientemente, un aumento en la sobrevida global en los pacientes que tienen PDL1 de una importancia
increíble en este grupo de pacientes con el triple negativo nunca visto. Volviendo a cómo lo manejamos en este grupo de pacientes, sobre todo aquellos pacientes que no tienen expresión de PDL1 o aquellos que se vuelven hoy en día resistentes a inmunoterapia. Hemos visto la presentación reciente también con pembrolizumab y quimioterapia. Y tenemos aquí que estos son los grupos de quimioterapias que tenemos hoy en día, que los utilizamos de una manera u otra, pero sabiendo que el tiempo de la progresión, la mayoría del tiempo de estos pacientes es bastante corto. ¿Cuáles son las terapias que han cambiado la historia natural de la enfermedad desde el punto de vista de quimioterapia? Pues tenemos queribulina, ya al alcance de ustedes en México, y ha estado en diferentes países basado en un estudio aleatorio que les voy a mencionar. Tiene diferencias que son importantes, si lo vemos gráficamente en la siguiente diapositiva, vemos cómo donde se une a los alcaloides de la vinca, donde se usan los paclitaxel o docetaxel, comparando cómo se unen al microtúbulo, en este caso eribulina, de una manera diferente y con un espectro diferente de efectos secundarios, y con actividad. Todavía aquí hay unos pacientes que habían fallado a taxanos como docetaxel y paclitaxel. Esos son los estudios de fase 1 en el que se establece el perfil de seguridad, y en general es una droga bastante tolerada, bastante fácil de minutos de infusión, día 1, día 8. Bastante tolerada. Estos son los dos estudios. Es manejable y se ha hecho no sé si me está dando bien. Sí, muy bien. Muy bien, pasando aquí a la fase, a los estudios que es lo que se publican en el entonces lo conoce, está bien. Hizo la presentación en el video que hoy, y Linda Badat fueron los dos de los investigadores importantes en los estudios de fase 2, y se publican los dos en el Journal of Clinical Oncology, y que básicamente demuestran actividad en pacientes resistentes a quimioterapia, con un tiempo a la progresión, como lo pueden ver, alrededor de 4 o 6 meses, y como pueden ver, las líneas previas de tratamiento, la mediana era 4, o sea, pacientes que han recibido muchos tratamientos de quimioterapia anteriormente. Estudios bastante grandes para hacer fase 2, incluyendo el segundo estudio de más de 200 pacientes. ¿Qué es lo que tenemos? Pues bueno, para que una droga en general se apruebe, como estaba comentando al principio, pues en pacientes que son resistentes a la terapia en líneas tardías, la sobrevida global pues fue el papel más importante, sobre todo en estos pacientes con triple negativo, pacientes resistentes a la hormonoterapia y terapia blanca. Y ese es básicamente el estudio que aprueba eribulina. Es un estudio de fase 3 global, sin que se haya cruzamiento, en el que se ve que hay un aumento en la sobrevida global comparando con otras quimioterapias que pudieran haber sido gemcitabina, taxanos, adriamicina liposomal, capecitabina. Y Javier Cortés publica este artículo en el Lancet Oncology hace un tiempo, y ese es el artículo que se llama el ensayo Embrace, que aprueba la droga, porque hay un aumento en la sobrevida global que no se había visto desde la aprobación de docetaxel en 1995. Ese es el estudio. Fueron 700 pacientes, 2 a 1, un estudio aleatorio, y pueden ver
las terapias, la mayoría de los pacientes recibieron quimioterapia, pero pudieron haber recibido un tratamiento biológico o un tratamiento de apoyo o una hormonoterapia. Bien, como pueden ver, más de 2/3 de los pacientes haber recibido capecitabina anteriormente, y como pueden ver, el número de terapias previas era bastante importante. Aquí lo pueden ver. Doc, una molestia. Dejó de compartir su pantalla y no se ve su presentación. Ok, bueno, vamos a ver, no sé qué pasó, pero vamos a... ¿La pueden ver? Sí, Doc, pero igual la tiene nada más que hacer grandota para que... Sí, no, nada más. Antes de hacerlo quería asegurar. Perfectísimo. Bueno, no sé hasta dónde nos quedamos, pero yo creo que lo más importante de esta presentación, de esta segunda fase, es el estudio de fase 3. Como les comenté, esta diapositiva probó la eribulina en enfermedad avanzada a través del mundo, incluyendo Estados Unidos y México. Y hubo un aumento en la sobrevida global comparando con quimioterapia previa. Estudio aleatorio de 2 a 1, 300 pacientes, y la mayoría de los pacientes habían recibido quimioterapia. Y como pueden ver, la distribución de las terapias lo ven en la segunda imagen, y incluye taxanos y dinorelvina, antraciclinas, ancitadina. Estaban bastante balanceados, y lo importante es que la mayoría de los pacientes tenían enfermedad visceral en los dos brazos, alrededor de más de 80%. Y aquí ven, eso se detalla de una manera más clara, habiendo un aumento en la sobrevida global, que se mantiene por un periodo bastante prolongado. Y esta diapositiva básicamente aprueba eribulina en el manejo de cáncer de mama, y es la última quimioterapia que se aprueba por el FDA en cáncer de mama. Después de eso ha habido un par de otros estudios, pero uno de los estudios importantes fue un estudio de fase 3. ¿Me están oyendo bien? Sí, doctor. Perfectamente, doctor. Perfecto. Sí. Este estudio de fase 3 se hace en pacientes con un poquito menos de tratamiento previo, y se trata de comparar con capecitabina, y en pacientes que habían recibido tratamientos con antraciclinas y taxanos. Y como pueden ver, había una tendencia numérica a un aumento al utilizar esto en la sobrevida global, bastante leve, un mes y medio, ¿verdad? Pero no estadísticamente significativo, 0.56. Y como pueden ver, la progresión fue bastante similar. Entonces, pero cuando vemos en un poco más de detalle, este es el estudio, un estudio masivo de más de 1000 pacientes, ¿verdad? Y con una dosis bastante alta de capecitabina, que usualmente usamos algo más bajo, con una dosis completa de eribulina, ¿no? Y aquí pueden verlo, ¿verdad? Como les comenté nosotros, ¿verdad? O sea, no alcanza numéricamente una sobrevida 0.056, pero hay una tendencia en este grupo de pacientes. Si vemos en los pacientes con triple negativo, si hubo una tendencia en el forest plot, y vemos en el análisis de esa, se ve que hay una tendencia importante en pacientes con triple negativo que les va mejor con la introducción de eribulina. Si ustedes recuerdan alguna de las partes del video, la cuestión es cómo debemos dar las quimioterapias.
nosotros les damos de un cóctel número A, B, C, D y X, y es posible que al introducir estos agentes de una manera más científica, es posible que a pesar de que nosotros tratamos de usarlo de una manera así, como se ha ido aprobando la droga, es posible que si damos eribulina antes de que citabina potencialmente fuera mejor. No hay una información de un estudio aleatorio de esa magnitud, pero hay estudios preclínicos que sugieren eso, y eso es lo que ustedes pueden ver, vieron a través del video. En los pacientes que han recibido al menos una línea previa de quimioterapia para enfermedad avanzada, se hizo un estudio de análisis de los dos estudios que acabo de presentar, ¿verdad? Y se hizo una publicación ya hace tiempo, hace casi 4 años, por Javier Pivot. Y este es un grupo de pacientes de los dos estudios. Y como los pueden ver, el número de pacientes en cada brazo, entre brazo control y experimental, la población es más grande. Y vemos aquí una tendencia, ¿verdad?, a un aumento en la sobrevida global cuando se combinan los dos estudios, ¿verdad? Modesta pero importante. Y como les comenté aquí, si vemos en los pacientes que no tienen expresión del receptor de estrógeno o que no tienen la amplificación de ER2, podemos ver en la barra de abajo como es una tendencia más importante al beneficio de usar eribulina contra otra quimioterapia, incluyendo fluoxetina. Y estas son básicamente las conclusiones del estudio del doctor Pivot de Francia. Y hay otras, por ejemplo, una de mis residentes, fellows, le decimos aquí en Estados Unidos, que se fue a la Universidad de Yale, hizo un análisis viendo cuándo es el mejor tiempo de utilizar eribulina. ¿Nos tenemos que esperar a cuarta línea, a tercera línea, o debemos de considerarla un poco más temprano? Lo que vemos cuando en azul, que si utilizamos la terapia en etapas más tempranas, vemos un beneficio superior viendo un grupo de pacientes tratados no solamente en instituciones grandes, pero en general, en la población general en los Estados Unidos, con enfermedad de cáncer de mama metastásico resistente a quimioterapia. Y este es un review reciente que deben de considerar leer bien rápido. Se publicó el año pasado y pueden ver ahí más o menos la estrategia de utilizar y cómo se vieron los estudios publicados, y se los recomiendo de una manera amplia que vean este estudio, y ahí está la referencia, ¿no? Todas estas diapositivas van a estar en línea. Y por último, ya para concluir, podemos ver que pues ha pasado un tiempo de la introducción de docetaxel, que aumenta la sobrevida global, como lo pueden ver, hace ya muchos años, ¿verdad? Y que se aprueba en 1995, y luego tenemos otra droga con un perfil de seguridad bastante bueno, con una mielosupresión la mayoría del tiempo asintomática, una administración corta sin premedicación, con pocos efectos tóxicos, que es un fármaco bastante práctico de dar y que tiene un impacto en la sobrevida global. Entonces, ya para concluir, les comento que hemos visto que las terapias de blanco y las terapias, ya sea en el inhibidores de CDK, inhibidores de anti-HER2, han impactado en la sobrevida global. Y finalmente hemos visto en la introducción de inmunoterapia en triple negativo y una quimioterapia como es la eribulina, que aumenta la sobrevida global en grupos de pacientes resistentes a los tratamientos prohibidos. Les comenté de eribulina, que está aprobada por la FDA, y bueno, ya y van a ver la experiencia. Ahorita va a empezar Patricia
que pacientemente nos ha esperado para concluir y ver la experiencia que hay en México y tiene un caso para presentarlo. Muchas gracias por su atención y pues esperamos que haya alguna pregunta. Ya sé que la noche se nos ha pasado, pero gracias por entender que a veces podemos enfrentar retos, en este caso los tuvimos técnicos, pero salimos adelante y estaremos dispuestos a contestar cualquier pregunta que surja al final de la presentación de Patricia. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias, Vicente. Bueno, sin más, doctora Cortés. Muchas gracias, doctor Valero, doctora Cervantes. Muchas gracias. Y bueno, vamos a comentar un caso clínico de nuestra institución, del Centro Médico Nacional 20 de noviembre directamente. Y bueno, vamos a platicar con ustedes. Bien, este es mi conflicto de interés directamente. Es el conflicto de interés que pueden ver. Lo vamos directamente. Vamos a remontarnos al año 2004, en donde conocimos a nuestra paciente, 30 paciente premenopausia. Como saben, somos un centro de referencia. La paciente ya venía con un diagnóstico de cáncer de mama, operada incluso de cáncer de mama. Le habían realizado una mastectomía radical modificada izquierda directamente y el reporte de patología era un carcinoma canalicular infiltrante, porque es la siguiente del caso clínico. El carcinoma canalicular era un tumor de 6 por 5 centímetros, como pueden ustedes observar en la imagen, un Scarlett Richardson de 2, tenía permeación vascular, permeación linfática, áreas de carcinoma y de carcinoma intraductal, los bordes eran negativos, el pezón estaba infiltrado y tenía 20 de 23 ganglios positivos enviada, como somos un centro de referencia, como una etapa clínica 2B. Sin embargo, como es protocolo en nuestra unidad, se hace la revisión de la minilla, se confirma que tenía el diagnóstico, los 20 de 23 ganglios negativos, y la paciente es candidata a complementar su tratamiento adyuvante de quimioterapia y radioterapia. Una situación que esta paciente tenía y que pues es una lástima que no tengamos tanto tiempo, pero algo que ya colocaba como factor de riesgo más importante era la positividad de sus ganglios. Tenía 20 de 23 ganglios positivos. Múltiples publicaciones existen en la literatura y quise poner esta imagen donde se revela que las pacientes que tienen más de 10 ganglios positivos, su supervivencia a 10 años prácticamente es del 30%. En términos actuales, pertenecía a una etapa clínica 3C patológica y recibimos un poco tarde la determinación de los receptores hormonales y del HER2, como pueden ustedes observar casi 8 meses después, y era un triple negativo la paciente. Inició tratamiento con adyuvancia, le dimos 6 ciclos de FEC, el cual finalizó en diciembre del 2004. Radioterapia ciclo mamario completo, 50 gris en 25 fracciones, el cual finalizó en febrero del 2005 directamente. Y la paciente quedó en vigilancia directamente. ¿Y por qué pongo un signo de interrogación? Porque la paciente pues se perdió. Regresa en el año 2006. Para ese entonces la paciente tenía 41 años. Regresa ahora con una lesión sospechosa, pero ahora de la mama derecha, de 6 por 5 centímetros, como pueden ustedes observar. El reporte de patología era un carcinoma ductal infiltrante metacrónico con esclerosis de 4 directamente, con permeación vascular, y bueno, tenía componente de comedocarcinoma en un 10%, era una etapa clínica 2B. Se le hizo una biopsia, la cual reportó una inmunohistoquímica con receptores hormonales negativos, HER2 positivo, P53 positivo del 50% y Ki67 de más del 50%. Decidimos esta paciente, dado que era HER2 positivo, darle quimioterapia adyuvante con un taxano más trastuzumab, con una respuesta clínica
parcial la que palpábamos directamente, sin embargo, en el reporte de patología es una respuesta completa. Como ya hemos puesto aquí puntos, ¿cuáles son los factores que van influyendo directamente en el pronóstico de la paciente? Y en una paciente con una enfermedad localmente avanzada, la respuesta patológica es fundamental y traduce una sobrevida de enfermedad y que conlleva directamente una sobrevida global. Si todo nuestro paciente tiene una respuesta patológica completa, como puede observar la imagen del análisis de la doctora Cortázar, ¿cuál es el impacto de la respuesta patológica como un factor pronóstico? Pues es muy bueno cuando alcanzan una respuesta patológica como tal. Pero ¿qué pasa con esos pacientes que tienen ese grupo de pacientes que son dos positivos y receptores negativos? Pues tienen una mejor supervivencia. Y algo que puse aquí para, porque estaba el doctor Valero y sé cuánto le interesa, porque lo he visto vehementemente discutir el estado del CAI-67, pues también es un factor pronóstico, independiente o diferente de acuerdo al subtipo de paciente, subtipo molecular de paciente. Entre más expresado esté el CAI-67 directamente, como representa en nuestro caso más del 50%, pues favorece la progresión de la enfermedad, la ocurrencia de la enfermedad. Entonces, es un caso interesante que ojalá tengamos algunas preguntas al respecto. Entonces, nuestra paciente, después de que le dimos un tratamiento de quimioterapia adyuvante con HER2 positivo, pues era mandatorio darle un tratamiento adyuvante con trastuzumab por 1 año, lo cual hicimos religiosamente. La paciente queda en vigilancia y entonces, en 2008, prácticamente 2 años, la paciente recurrencia a nivel de tejidos blandos, en una placa eritematosa en el área quirúrgico de la mama derecha de 7 por 3 centímetros, todos los estudios de extensión son negativos, se le hace una biopsia, la cual confirma carcinoma ductal recurrente, y decidimos darle para ese momento vinorelbine más trastuzumab 8 ciclos en diciembre del 2008. Alcanza respuesta completa y la dejamos en vigilancia. ¿Por qué no dimos trastuzumab en este momento de mantenimiento? Porque la paciente, recordemos, tiene un cáncer de mama bilateral y algo fundamental de la mama derecha y de la mama izquierda. Entonces, solo dejamos aquí el trastuzumab. A partir del 2011, años después, nuevamente es una nueva igualmente a nivel de la piel de la parrilla costal y piel del flanco derecho, la cual también llevamos a biopsia, y reporta carcinoma ductal infiltrante con el mismo la derecha, receptores negativos, HER2 positivo, y entonces, ¿qué hicimos? Que ya habíamos ya había sido sometida a quimioterapia, a trastuzumab, pues decidimos darle un tratamiento oral directamente con capecitabine más lapatinib la paciente. La mejor respuesta aquí fue enfermedad estable. Hasta junio, prácticamente 11 meses después, 12 meses después, mejor dicho, presenta un nódulo infarclavicular, igual del mismo lado derecho. Nuevamente se vuelve a biopsiar la paciente. El patrón cambia de química. Receptor de estrógeno negativo, receptor de progesterona positivo 70% y HER2 positivo 3 cruces. Entonces, el planteamiento para nosotros fue, y todos los estudios de extensión solo tenía afectación en tejidos blandos, le hicimos una reinducción con trastuzumab y ya existía la posibilidad de ampliar el panorama terapéutico, ahora con receptores positivos, pues entonces le dimos un tratamiento con un inhibidor de aromatasa. Hasta abril del 2015 con su monitoreo correspondiente a nivel cardíaco. La paciente nuevamente presenta progresión de la enfermedad directamente a nivel de tejidos blandos. Decidimos suspender el trastuzumab y dejar ahora un inhibidor de aromatasa esteroideo, exemestano, hasta enero del 2019, que presenta nuevamente progresión de la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos con esta paciente que sigue manteniendo? Ahora hicimos una biopsia
El reporte, ahora los receptores son negativos, el HER2 es positivo 3 cruces, y entonces tenemos una paciente ahora multitratada. Una paciente con cáncer de mama bilateral, multitratada, expuesta a antraciclinas, taxanos, vinorelbine, capecitabine, hormonoterapia, prácticamente 2 líneas, terapia anti-HER2, trastuzumab y lapatinib, y paciente expuesta a radioterapia a nivel bilateral en el 2004 y en el 2006. La paciente con muy buen estado funcional, solo afectación en tejidos blandos. Más adelante les enseñaré unas imágenes que tenemos de la paciente. Y entonces, pues ya llegó a nuestro centro médico la disposición de mesilato de eribulina, el cual consideramos bajo estas características de la paciente. Paciente fuertemente tratada, que de acuerdo al estudio EMBRACE va a ser, si tenía 5 líneas, 17%, si tenía más de 6 líneas, pues el 3%. Entonces nuestra paciente queda en ese grupo de pacientes fuertemente tratadas, como hemos visto. De igual manera, en ese estudio también se encuentra que el 16% de las pacientes tenían HER2 positivo directamente. Entonces, ¿cuál es la búsqueda? Ya lo mencionó el doctor Valero directamente, el dar mesilato de eribulina en pacientes fuertemente tratadas, pues es un estudio positivo directamente, donde aumenta la sobrevida global prácticamente en 13.1 meses de las pacientes comparadas con las pacientes que recibieron mejor terapia de soporte de acuerdo a la decisión de los médicos. ¿El objetivo de esta paciente era aumentar la sobrevida? Pues directamente no, básicamente si lo ponemos en el contexto de paliativo. Pero ¿cuáles son las mejores respuestas obtenidas por respuestas completas del 1%? Lo que hay más es enfermedad estable y respuestas parciales, de tal manera que las respuestas objetivas son alrededor del 57%. Como ya mencionó el doctor Valero, pues es un medicamento básicamente bien tolerado a la dosis que le damos, a la dosis recomendada, 1.4 miligramos por metro cuadrado, día 1, día 8, cada 21 días directamente, y no requiere la premedicación, es bien tolerado, y estas son algunas imágenes de la enfermedad que tiene nuestra paciente. Vean cómo en las áreas hiperpigmentadas, algunas están más eritematosas, que es donde está la actividad de la enfermedad directamente, es una actividad en coraza básicamente, tórax anterior y tórax posterior, y las áreas que se ven más hiperpigmentadas es donde ya estaba atenuada la parte de la enfermedad directamente. ¿Qué pasó con nuestra paciente? Pues nuestra paciente recibió 10 ciclos de mesilato de eribulina a la dosis que está recomendada directamente, y decidimos dejarla en vigilancia. Alcanzó respuesta completa documentada por biopsia directamente. Nuestra paciente, en resumen, tiene un cáncer de mama bilateral con una sobrevida global desde su diagnóstico, que era muy precario para el 2004, pues actualmente tiene una sobrevida global de 16 años, gracias a todas las intervenciones que hemos dado con los tratamientos disponibles en nuestro centro médico. La toxicidad es una toxicidad manejable directamente, neutropenia básicamente grado 2, astenia grado 1, neuropatía grado 1, alopecia, cabe mencionar que es profesora y ahorita se está preparando para dar sus clases. Una de las grandes interrogantes es el tiempo de la duración del tratamiento, ya que el estudio menciona hasta progresión o toxicidad inaceptable. Pero en este caso, pues decidimos darle, de acuerdo a la historia natural que nos ha presentado en nuestro caso, pues decidimos darle unos días felices sin quimioterapia, y en eso nos vino la pandemia, pues todavía confirmó que era una buena decisión. Está en vigilancia, la acabamos de ver hace un par de semanas, está sin evidencia de actividad tumoral y con una calidad de vida muy una buena calidad de vida dentro de la pandemia, sin datos de enfermedad. Y bueno, pues muchas gracias. Este es el caso clínico.
No sé si hay alguna pregunta. Ahorita vamos a iniciar. Muchísimas gracias, doctora Cortés. ¿Sí me están escuchando? Muy bien, doctora. ¿Escuchan bien? Sí, muy bien. Iniciaremos ya nuestra discusión, nuestra sesión de preguntas. Si pueden. Vicente, ¿me escuchas bien? Yo te oigo muy bien, no sé si me oyes tú. Perfecto. Muy bien. Solo A falta mí que me gustaría. comparta, perdón, doctora, solamente falta que usted, doctora Cervantes, comparta su imagen de la pantalla. ¿Imagen? Sí, solamente ¿Dónde estamos está viendo la camarita? Sí, ya la tengo abierta. Yo me estoy viendo un cuadrito arriba. El video, doctora. Sí, lo tengo abierto. Ah, ok. Te estoy viendo a ti, Alex, pero yo no me veo. Si quiere, continuamos Yo así me veo ahorita lo que igual y se aparece la imagen, no se preocupe. arriba, el cuadrito, Ajá. y tengo abierto mi video. Después del micrófono es la siguiente. Sí, sí, Si sí. no, es que tienes Aquí algún lo tengo. problema técnico. Ahí está. A ver si ya se alcanza a ver, doctora. Lo tengo abierto, lo tengo. Mira, ahorita lo apago. Está apagado. Y ahorita ya lo encendí. A Lo ver, tengo abierto. ahí viene, ahí No sé viene. qué pasa. Está totalmente abierto. Si no, no se preocupe, con que la escuchemos está bien, doctora. A ver si ahorita regresa la señal. Pero se escucha bastante bien. Bueno, entonces aunque no me vean, podemos iniciar podemos iniciar las preguntas. Ustedes me dicen. No sé si te mandaron alguna pregunta al chat, porque creo que Jorge te las iba a mandar Sí, a Lupe. me parece que no hay preguntas en el chat. A ver, ahorita lo checamos. No, no tenemos No, preguntas en el chat, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta, Vicente. Sí, a la hora. Eh, Recientemente el doctor Seidman, que por cierto en alguna de tus transparencias, bueno, comenta que nuestros puntos, nuestros objetivos tradicionales cuando damos un tratamiento son supervivencia libre de progresión, supervivencia global, respuestas, en fin, ¿sí? Este tipo de objetivos de eficacia. Que hoy día tenemos que poner en un equilibrio estos objetivos, en un equilibrio con la calidad de vida, con la toxicidad y con estos resultados, creo que está bien traducido al español, si no me corriges, resultados relacionados con el paciente, que son los llamados PROS. ¿Tú crees que el tratamiento con eribulina puede reunir este equilibrio entre eficacia y calidad de vida, con todo lo que nos has Sí, comentado? creo que sí, el mejor ejemplo es la paciente que Patricia presentó. Eh, Pues mira, desde el punto de vista práctico hay varias cosas. Una, la administración dura 5 minutos, no tienes que dar premedicación. Para unidades de infusiones tan ocupadas como la de ustedes y como la de nosotros, damos más de 400 infusiones. sí, Entonces, aquí en el instituto, entonces estar moviendo estos pacientes y hoy en día también una exposición corta, pues es mejor para el paciente. Y entras y sales es bastante importante. Desde el punto de vista del manejo de los efectos secundarios, por ejemplo,
no requiere dar esteroides, prednisona, prednisolona, que de por sí tiene sus efectos secundarios, los fármacos que utilizamos para la náusea, que producen estreñimiento y dolores de cabeza, como es el ondansetron y otros, pues es bastante práctico, como te digo, entra el paciente y se tarda más esperando que cuando se administra ya está de camino en la casa, ¿no? La otra cosa, yo tengo la tendencia, ya sé que ustedes a esta paciente le dieron la dosis de 1.4 y eso está en el dossier. Pero yo tengo la sí. tendencia, por lo mismo que comentaste, en redondear pues, la calidad de vida con la eficacia del tratamiento. Yo tengo la tendencia a empezar un poquito más bajita, sobre todo un paciente que ha recibido tantos tratamientos previos, y empiezo como 1.1 por metro cuadrado y lo ajusto a la tolerancia, ¿no? Entonces tú al revés vas incrementando. Sí, hay que recordar que pues el paciente que ha recibido radioterapia, tratamiento previo, en este caso la paciente era una maestra bastante activa y estuvo a tratamientos previos con muy buena tolerancia, pero hay pacientes que un poquito más frágiles, ¿no? Entonces en esos pacientes, recordando que muchos de los agentes que utilizamos se metabolizan en el hígado y se excretan a través de la bilis, entonces Así es. puedes utilizar una dosis un poco más baja. La otra cosa, pienso yo que a pesar de que sí hay una mielosupresión, es raramente complicada. La viste con esta paciente que creo recibió 10 ciclos, ¿no? 10. Y hace unas semanas me presentó un caso en una de las sesiones similares a esta y el paciente también recibió, creo que 14, no sé, bastante bien tolerado. Yo sí he tenido pacientes que los he tenido entre 10, 12 ciclos de tratamiento. Entonces, y lo que eres o no, con la dosis que yo utilizo, ya sé que en el dossier viene 1.4, pero una dosis así de 1.1 a veces nos va bastante bien con el pelo. Entonces, que es bastante importante para nuestros pacientes y lo que reportan ellas, como es el PRO que reportan los pacientes al PRO. O sea, entonces creo que el beneficio riesgo de este agente, tanto para la paciente como para el médico, que tiene que manejar menos efectos secundarios, y para el personal de enfermería y el centro de infusión, redondea la situación y se presenta muy bien como un agente que da un tratamiento paliativo bastante importante, es decir, vemos los pros y contras. Claro, claro. Entonces sí reúne, ¿no? Este equilibrio entre eficacia y el beneficio para el paciente y con la calidad de vida que esperamos, ¿no? Por todo lo que ya comentaste, y además que es el único medicamento en muchos, muchos, muchos años que también nos incrementó la supervivencia global. Bien, aquí tenemos una pregunta de nuestra audiencia, del doctor Ortegón, que nos pregunta: tomando en cuenta las tasas de respuesta objetivas con eribulina, ¿lo utilizarían en pacientes con importante actividad tumoral? Me imagino, queremos respuestas, ¿no? Respuestas rápidas, respuestas objetivas. ¿Qué opinas, Vicente? Pues definitivamente. ¿Qué opina, doctora Cortés? De esos pacientes que en el ensayo clínico, pues como comentó Patricia, la paciente ya había recibido más tratamientos que muchos pacientes, y entonces sí. La carga tumoral en ese caso era más tejido blando y piel y esas cosas, pero no, el 80% de los pacientes en el ensayo primero y en el segundo, comparando con capecitabina, tenían una carga tumoral bastante importante. Recordando que es interesante la respuesta, pero más importante es el balance y el equilibrio, como mencionaste, utilizando la palabra correcta, en cómo manejamos, si el tumor se achica el 40% o si cumple el RECIST o la tradicional de respuesta del más del 50%. Yo creo que ese es
es relativamente importante, pero más importante es el balance en la calidad de vida, mantener una terapia que pueda ser prolongada, como el caso de esta paciente es un ejemplo clásico, o sea, excelente, que recibe 10 ciclos, toma un descanso, está trabajando, en vez de caerle con una combinación que a lo mejor la tumba y que no pudiera ir a trabajar y todos los efectos secundarios de, los, de las medicinas para dar estos tratamientos de combinación, no, por no decir nombres, pero están asociados a una toxicidad superior sin ningún impacto en la sobrevida global. Entonces, creo que es importante manejar aquí en México y no dudaría yo, si tengo un paciente con metástasis pulmonares o hepáticas, administrar a esta gente, recordando que hay que manejar la farmacodinámica y farmacocinética de la gente y hay que ajustar la dosis de acuerdo al estado físico, pero también al funcionamiento hepático, ¿no? Como bien lo comentaste, la paciente que presentó la doctora, realmente le ha ido, pero maravillosamente bien, porque tenía todos los factores de mal pronóstico habidos y por haber, triple negativo, 20 y tantos ganglios o 20 ganglios creo que positivos, un tumor de 6 centímetros y después tiene una recaída y que además es el día a día aquí en México, ¿no? Eso es lo que se ve frecuentemente, este tipo de etapas localmente avanzadas. Pero desde el 2004, si no mal recuerdo, Pati, hasta la fecha, bueno, qué barbaridad, ¿no? Le ha ido maravillosamente bien. También hay que preguntarle si no está tomando por ahí alguna otra cosa, ¿no? No, doctora, está Realmente muy ella ha bien. gozado de todos los... Está tomando No, yo creo que... tratamiento Cortés. Exacto. Exactamente, he gozado de Sí, todos no, los no, no. medicamentos que han surgido también Sí, recientemente, ¿no? claro, Que es una gran claro. fortuna, que si bien todavía no se curan, pero pues pueden vivir muchísimos años y con un beneficio clínico y con una excelente calidad de vida. Indudable. Ella celebró sus 55 años a lo grande, bailó hasta que se cansó. Porque estaba Sí. yo ahí, doctor, en esa fiesta. Bueno, muy bien. Pero muy bien. Una calidad de vida extraordinaria y la Realmente fuiste la paciente, invitada de honor. pues, un poquito. Pero ha vivido toda la incorporación de todos los medicamentos, doctora. No hay medicamento que no haya salido, que esté en la institución y que haya tenido. Exacto, que afortunadamente todavía podemos presumir en el ISSSTE que hemos contado con todos estos recursos. Eribulina ya lo tenemos ya desde hace muchísimo tiempo en el Hospital 20 de Noviembre y ahora, bueno, afortunadamente ya está en todo el ISSSTE y espero que no haya problema para el acceso Así a este esperamos. medicamento. Creo que no hay más preguntas de la audiencia. Quizá yo la última pregunta, si tenemos tiempo. Ustedes me dicen, Claro. ¿tenemos tiempo todavía? ¿Unos minutos? Para Sí. una última pregunta para el doctor Valero, ¿ok? Ustedes que hacen tanta investigación y por lo que yo he leído, eribulina puede ser una excelente pareja para la inmunoterapia. Actualmente, bueno, en triple negativo, ya sabemos, atezolizumab, pembrolizumab recientemente, combinado obviamente con quimioterapia. Están haciendo ensayos también con eribulina, por este mecanismo de acción y que puede tener un sinergismo con la inmunoterapia. Bueno, creo que he visto un poquito en el video, hay ciertos comentarios relacionados a esa área. Hay varios estudios en marcha. Ahorita nosotros tenemos un estudio con atezolizumab y eribulina en pacientes con triple negativo que estamos estudiando aquí en el instituto. Lo estábamos utilizando con esa combinación con otro agente que es un inhibidor de MEK, pero se hizo la decisión a nivel farmacéutico, de la compañía farmacéutica, no seguir con el triplete, pero estamos con el doblete, en este caso, eribulina con atezolizumab. Hubo una publicación, la doctora Pani, en combinación con pembrolizumab y con resultados así mixtos, ¿no?
Pero entonces hay varios estudios en marcha tratando de establecer si podemos utilizar este agente, recordando que no se utiliza esteroides, Exacto. o dexametasona o prednisona, el que utilicen. Y entonces es una ventaja también con todas las controversias de esteroides Claro. Y mucho menos costoso. Ujú. Es bastante práctico dar este fármaco, pero sí hay, como les comenté, nosotros tenemos un estudio en marcha. Bien. Pues a mí solamente me gustaría hacer un último comentario con respecto a una encuesta que no se pudo presentar por pues, todas las fallas técnicas, una encuesta que hizo el Colegio América y que lo realizó, bueno, las transparencias me las había facilitado el doctor Ricardo Villalobos, y particularmente comentar uno de los resultados de esta encuesta, en donde él pregunta en dónde más se han cambiado, se han modificado los esquemas de tratamiento, si en el terreno de la neoadyuvancia, adyuvancia o paliativo. Y resulta que el 70% lo modificó en el terreno paliativo, ya sea cambiando, retrasándolos, dando descansos, en fin, a diferencia de adyuvancia y neoadyuvancia, en donde solamente fue, si no mal recuerdo, un 10%, un 5%, ¿no? Y esto, bueno, es lógico, era esperable, en el terreno paliativo, obviamente es una enfermedad incurable, a diferencia de neoadyuvancia, adyuvancia, en donde todavía nuestro objetivo pudiera ser curativo, ¿no? ¿Qué te merece esta encuesta que la viste, ¿no? En el anterior evento que tuviste con el Seguro Social? Pues mira, yo pienso que es un proceso de aprendizaje. Recordando que el número de mujeres que perdemos anualmente en la enfermedad avanzada es más de 500,000 de mujeres, sí, si no es que más. ¿Okay? Entonces, pues nos ha tomado un proceso a todos ajustarnos. Pensamos que pudiera ser una situación corta, pero va a ser una situación larga. Pero los pacientes les siguen viniendo cáncer, leucemia, cáncer de mama, otras enfermedades que no sean cáncer. Y lo que tenemos que es cómo nosotros incorporamos estrategias para darle la oportunidad a nuestros pacientes, como la profesora esta que se le dio la oportunidad. Y sí está bien que en este caso Patricia comentó, bueno, nos vino la pandemia y qué bueno que le dimos, bueno, a veces hasta sí podemos considerar dar descansos y qué mejor en estos tiempos, ¿no? Desde el punto de vista más que todo de toxicidad, desde el punto de vista de seguridad, el paciente no está expuesta a los diferentes centros de salud que necesita para su tratamiento, en este caso el Hospital del ISSSTE en la Ciudad de México, 20 de noviembre. Entonces, creo yo que ya hemos aprendido a sustentar los golpes que nos han dado la situación clínica que estamos, pero hay que movernos hacia adelante y desarrollar estrategias. Si te pones a pensar de la pandemia anterior, se murieron 50 millones de gentes de los que contaron. Entonces, pues no pensábamos que nos iba a venir, pero si ves la historia y pues tenemos situaciones más, hoy en día con tecnología nos ha ayudado de ciertas maneras, incorporación de drogas en el manejo, incorporaciones para mejorar la calidad de los pacientes con COVID. Ya te dije, nosotros desarrollamos 3 pisos de COVID. Tenemos una unidad de infusión para los pacientes positivos para COVID. Entonces, si tiene COVID, no significa que no le podamos dar quimioterapia. Simplemente proporcionamos un espacio dedicado a pacientes que tienen, ya sea clínica, que tienen la infección, se está manifestando de una manera leve o moderada, pero el problema es superior y lo tenemos que sustentar. Entonces, eso es lo que hemos hecho y como te dije, yo estoy envuelto en
en el comité de utilización de los cuidados intensivos en el hospital y tenemos esta conferencia todos los días por los últimos 5 meses, por 45 minutos, 1 hora, y ver cómo utilizamos nuestros recursos de una manera más eficaz. Porque la segunda vuelta nos llegó aquí a Houston bastante fuerte. Y todavía, pues, afortunadamente estamos estabilizando en el número de pacientes en cuidados intensivos y hemos mejorado en el número de hospitalización y en el número de casos positivos. Pues ya este es el último comentario, ya son las 10 de la noche, hasta nos pasamos muchísimo, pero bueno, fue por todas estas dificultades Pues muchas gracias a todos. que tuvimos. Jorge y Gracias, todos. gracias Pati, gracias Vicente, gracias al laboratorio Seisai por permitirnos estar en este video y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que nos vieron y que tuvieron la paciencia de estar con nosotros estas realmente 2 horas. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Pasen Buenas muy noches. buenas noches y Muchas gracias. salud y cuídense muchísimo, por favor. Igualmente, nos vemos Muchas todos. Hasta luego, doctor. Gracias. Adiós. Nos vemos, Alex y Jorge. Bye. Gracias, Alex, Jorge. Al contrario, muchas gracias. No se me desconecten, ahorita regreso con ustedes.